Hola a todos, ¿cómo estáis? En este vídeo quiero contaros cómo fue mi proceso de 21 días, mi proceso de iniciación hacia la alimentación pránica, hacia la vida pránica. Y bueno, en mi caso, ahora que lo pienso, todos los astros, por llamarlo de alguna manera, se sincronizaron para que yo llegara aquí, para que yo pudiera adentrarme en este tipo de vida. Y voy a empezar a contaros una anécdota que pasé antes de iniciar el proceso, que justamente comprendí el porqué de ese acontecimiento que me rodeó. Mi padre justamente me pidió a ver si podía ir a Valencia, vaya que Valencia me queda un poco lejos. Y bueno, me preguntó si podía ir una semana a cuidar de mi hermana porque él tenía que irse por trabajo y tal. Y bueno, yo como hermano que soy, pues accedí a ir a cuidar a mi hermana y tal. Y bueno, llegué allí, eh, mi padre se fue. Al final yo estuve una semana ahí en Valencia, bueno, que no es Valencia, es un pueblo cerca de Valencia, ahí en un pueblo aislado, que es pequeño y tal, estuve toda la semana solo. O sea, yo fui a cuidar a mi hermana, pero al final no cuidé a mi hermana porque hubieron problemas. Y bueno, el caso es que no pude quedarme con mi hermana. En ese momento yo me pregunté, vale, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué he tenido que irme desde mi pueblo a 5 horas de distancia, más o menos, Valencia, creo que son un poco más contando el pueblo, bueno, a 5, 6 o 7 horas de distancia? ¿Por qué me he tenido yo que ir una semana a estar solo en un pueblo donde no conozco prácticamente a nadie, sin mi padre, sin mi hermana? ¿Por qué ha pasado esto? En lugar de aferrarme y chocar contra los acontecimientos que me surgieron en ese momento como negativo, de enfrentarme a ellos y por qué ha pasado esto, qué mierda que he tenido que hacer este viaje para estar ahí con mi hermana y al final estoy solo, no sé qué, pues no, le di la vuelta y pensé, vale, maestros ascendidos, ¿por qué me habéis dado esta oportunidad para yo estar aquí solo a miles de kilómetros de mi casa, de mi lugar habitual? Comprendí que esa semana fue solamente para que yo pudiera estar conmigo mismo, poder meditar y poder tomar la decisión de si adentrarme en el proceso de la alimentación pránica o no. Porque claro, yo tenía miedos, tenía dudas, no sabía si adentrarme, el tema económico también era una parte importante. Y bueno, pues tuve 5 días para estar ahí conmigo mismo, meditando hasta que llegué a la conclusión, o sí, a la conclusión de que realmente tenía que adentrarme en este camino. Me llegó el mensaje de que sí, Rock, este es tu camino y tienes que seguir adelante. Justo pasaron esos días y contacté con Yasmín Herrera, que fue y es mi maestra durante todo este proceso, pero con ella es el proceso. Contacté con ella y le dije, Yasmín, que sí, que lo tiramos todo para adelante y que vengo a hacer el proceso y me adentro. Entrego mi cuerpo a esta nueva forma de vivir y me olvido de todos mis miedos y me adentro al 100%. En estos días pues conseguí o tuve que entregarme espiritualmente, me entregué y dije, vale, confío plenamente en que es real y entrego mi cuerpo y mi mente y mi ser a este camino, este tipo de vida. Y ahora sabréis por qué digo eso. Bueno, esto fue una parte importante de ver.
cómo todo se sincronizó para que yo pudiera acceder a este tipo de vida. Cómo tuvo mi momento para pensarlo, cómo después el dinero me llegó, al final conseguí el dinero para poder acceder y pagarlo, está claro, y bueno, a partir de aquí ya concretamos un día con Yasmín Herrera para ir yo a su casa y hacer el proceso con ella. Después, para que sepáis un poco de qué va el proceso, son 21 días donde los 7 primeros son en seco total, sin líquidos y sin sólidos. Y esos días son donde tú accedes a los traumas más profundos, las emociones más profundas de tu ser. Haces como una limpieza corporal completa al 100% a través de este ayuno tan profundo. Pero claro, para entrarte ahí tienes que tener una fe enorme de que tienes que perder por completo el miedo a la muerte. Y bueno, este fue uno de los peldaños más duros o que me tuve que currar o que trabajar más, el perder el miedo a la muerte. Porque yo en verdad siempre había creído que no tenía miedo a la muerte, pero cuando realmente estás ahí 7 días sin comer nada, ves que pierdes peso, que tu cuerpo va cambiando, pues las emociones se despiertan. Y tu ego, tu parte mental intenta decirte que intenta apartarte del camino real que tienes que seguir, intenta apartarte de tu ser y con sus juegos mentales pues te dice que te vas a morir, que estás haciendo, que tienes que comer, que tal, y ahí es donde, no sé si fue el quinto día, creo que me miré en el espejo, estaba súper delgado y mi mente solo me mandaba mensajes negativos y bueno, en ese momento dije, vale, Rob, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que quieres? ¿Y a dónde quieres llegar? Me estuve preguntando todas esas preguntas hasta que dije, vale, lo tengo claro dónde estoy y qué es lo que soy y a dónde quiero ir. Y me entrego por completo, mente, cuerpo y ser, me entrego a este camino completamente y pierdo el miedo a la muerte porque me entrego con completa fe a que es real y a que los maestros ascendidos me van a asistir en este proceso para que yo no muera en el intento. Y bueno, así fue. Gracias a ellos, pues he podido mantenerme durante 7 días, los 7 primeros días, que creo que fueron los más duros, sin comer y sin beber nada y mantenerme en pie. ¿Y qué pasó durante esos 7 primeros días? Pues bueno, tuve muchos momentos, muchas peleas mentales. Fueron pruebas a superar, pero básicamente con la mente. En ningún momento tuve momentos de debilidad o de decaimiento o de sentirme mal físicamente o algo por el estilo. Fue todo una prueba mental entre ser y mente donde tengo que decir que gracias a Yasmín Herrera, que estuvo a mi lado ayudándome en todo momento, conseguí superar esos días. Porque este proceso se puede hacer solo, acompañado por Yasmín Herrera o por quien sea, pero a distancia. Pero yo lo veía muy complicado estar a distancia en mi sitio habitual de siempre, lidiando contra los problemas mentales que tuve. Y gracias a ella, Yasmín Herrera, pues yo a la que tenía un problema o algo, ella en todo momento ha estado allí para solucionarme lo que me pasaba en ese momento, para calmar mi mente y realmente a la que hablabas con ella es como te transmitía un amor y una paz donde todos tus problemas mentales o todos tus choques emocionales se sanaban por completo. Era como entrar en una vibración de armonía y de completa paz y recuperabas la fe y tal.
O sea, los problemas más grandes fueron cuando yo estuve conmigo mismo. Y bueno, empecé a dormir menos esos días. Supongo que los maestros trabajaron conmigo mismo, con mi cuerpo, empezaron a sanar cosas y eso provocó que durmiera menos. Y bueno, sí que encontré que fueron muchos días para mí mismo, muchas horas me refiero, muchas horas conmigo mismo, porque claro, acostumbrado a gastar X horas en cocinar, comer y tal, pues esa pérdida de horas en esas cosas o en esas costumbres habituales ya no las tenía. Eran horas que tenía para mí mismo. Y sí que me di cuenta de que los días se me hacían eternos. Tenía muchas horas para mí mismo, para meditar. Y bueno, de ahí me salió un poco la creatividad. Empecé a hacer cosas que, que nunca había hecho. No sé, empecé a recrearme, a usar mi mente, a escuchar a mi ser, aprender a canalizar, a hablar con los maestros ascendidos, a conseguir la meditación plena, estar completamente focalizado en ti sin que los pensamientos interfieran, conseguir un estado puro de meditación. Aprendí o desarrollé el tema de la respiración completa para respirar con todo tu cuerpo, no solamente con, con la parte pulmonar, sino con el diafragma, también usar por completo todo tu pulmón para absorber el aire y el prana y la energía que te va a nutrir. Y a partir del séptimo día, del mediodía del séptimo día, pude volver a beber. Mi primer sorbo fue de agua y fue algo extraordinario, como si no hubiera probado el agua nunca. Fue una explosión de sabores, de placer y el volver a notar la textura del agua, de algo que te entra, que fue un momento mágico, inolvidable. Me eché a llorar, incluso de la emoción de haber superado ese primeros 7 días, ese primer tramo y de haber alcanzado ya poder volver a beber y fue todo un cúmulo de emociones, de sensaciones, de placeres. Es muy difícil poder explicarlo con palabras lo que sentí en ese momento. Y bueno, a partir del séptimo día, los 7 siguientes días, empecé a beber. Y físicamente, pues no noté ningún tipo de decaimiento, de que me moría o algo por el estilo. No noté nada de esto. Fue todo mucho más emocional. Fue una batalla mental entre ser y mente. Que el ser me quería guiar hacia mi verdadero camino en mi vida y la mente no. La mente quería seguir en la monotonía y quería seguir donde ha estado siempre y quería apartarse por completo de estas pruebas duras y no quería que mi ser gobernara por completo mi mente o mi cuerpo físico. Quería ser ella, como un niño pequeño, que la mente quería seguir gobernando y diciendo lo que quería y todo. Y bueno, fue un poco a través de sanar los registros acásicos y del árbol genológico y de trabajar con mi niño interior, gracias a Yasmín, que ella estaba ahí y hacíamos las terapias y tal, pues conseguí cada vez creerme más que soy un ser espiritual en un cuerpo físico y saber un poco cuál era mi camino a seguir, sanar bloqueos emocionales que he llevado toda una vida, mis 62 años, con esos bloqueos. Bueno, no todos los 62 años, pero a lo largo de la vida he llegado, todo el mundo tiene cosas y tal, pues descubrir de dónde venían esas cosas, que básicamente venían muchas de vidas pasadas y al descubrir qué era lo que me pasaba o de dónde venía, al llegar yo a través de los registros akáshicos y demás,
y ver los momentos en que cogí esos bloqueos de otras vidas. Al saber yo esos momentos, se sanó por completo de mi vida. Y por eso ahora he conseguido estar en un estado de completo amor y armonía y paz conmigo mismo, gracias a sanar todos los bloqueos que tienes. Porque claro, si tú tienes bloqueos en tu ser, nunca podrás llegar a estar en un estado completo de amor y de paz. Siempre tendrás cosas que no te dejarán ser quien realmente eres o debes ser. Y bueno, sí que dar las gracias a Yasmín Herrera por ese trabajo que hizo durante los 21 días y el trabajo que hizo también conmigo después de esos días, de estar allí siempre en mis dudas, en mis problemas mentales, cuando mi mente me gobernaba, ella siempre ha estado allí ayudándome y que me tranquilizara, que no pasaba nada, que todo era absolutamente normal, que es un tránsito de una vida, de un estilo de vida a otro estilo de vida. Que eso es una integración entre ser físico y mente. O sea, no quieras en un día ya estar completamente estable y tener el mismo peso de siempre y sería un maestro. O sea, es todo un proceso de integración. Pero bueno, ahora mismo os voy a hablar, os quiero hablar del proceso de 21 días. Y básicamente fue eso, una lucha mental entre ser y mente. En ningún momento, o sea, mi ser no quería que yo que tuviera completa fe en que esto era real, en que soy un ser espiritual. O sea, mi mente no quería eso. Y bueno, pues tuve que creérmelo y dejar a mi ser que gobernara por completo y apartar un poco el niño pequeño en la mente, este niño pequeño que quiere las cosas sí o sí y si no se enfada. Pues tuve que superar esos tragos que fueron un poco duros. A partir de la segunda semana sí que Yasmín nos ayudó, estaba yo con otra chica también que hacía el proceso, pues nos empezó a integrar un poco a la vida social, nos llevaba al súper y bueno, que viéramos un poco a pasear o lo que fuera, que nos integráramos, o sea, nos ayudó a prepararnos para la verdadera prueba, que es cuando tú vuelves al mundo real, porque allí estás en un retiro de meditación completa, todo es muy bonito, todo es paz, ¿sabes? Pero claro, lo difícil fue la integración después del proceso de 21 días, cuando vuelves al mundo real. Y bueno, yo en esos días estuve mucho con Yasmín, me iba cerca, había como un parque, una zona natural con unos lagos y tal, y me pasé muchas horas, mucho tiempo allí en esos lagos con la naturaleza, meditando mucho, mandando mensajes positivos a mi cuerpo, afirmaciones y, y bueno, el proceso básicamente fue eso, fue una pelea completamente entre ser y mente, donde hubo momentos bastante duros que, bueno, con fuerza de voluntad y con tener claro cuál era mi camino a seguir y mi destino, pues conseguí superar ese peldaño, esos primeros 21 días, esas pruebas, porque sí que tenía muy claro a dónde quería ir, tenía muy claro que quería adentrarme en esta vida y con fe, con completa fe y voluntad, pues así lo hice. O sea, aparté un poco los juegos mentales y continué ese camino, pasara lo que pasara. Y bueno, aparte de eso, deciros que quien sienta que quiere entrar en esta vida, tiene que confiar en él mismo y en que es completamente real, en que se puede vivir sin alimento sólido y en que es más que un simple ser físico, es algo un poco más espiritual. Es un ser, tiene que confiar en que es un ser, tiene que saber que es un ser espiritual que ha bajado a este mundo para jugar en una vida física, en este ser físico que está llevando en esta vida de ahora.
Y cuando tú te crees esto, pues es muy fácil continuar en esta vida, porque sabes que el vehículo físico, en este ser físico que estás ahora, es solo un vehículo y que tú eres más que este simple cuerpo físico. Así que, chicos y chicas, seres humanos, seres espirituales, si sentís que os vibra algo dentro de vuestro ser, dentro de vosotros, cuando oís hablar de este tema, de la alimentación pránica, de la vida pránica, es que a lo mejor este es vuestro camino. Y bueno, a lo mejor todo se os va poniendo en su sitio para que lleguéis ahí, lleguéis a hacer el proceso para cambiar vuestra vibración, para adaptar ser, espíritu y mente a esta nueva forma de vida y tal. Así que nada, aquí voy a dejar el vídeo y deciros que es completamente real, se puede vivir y existen procesos, siempre deciros hacerlo acompañado por alguien que ya sepa, que ya lleve tiempo alimentándose del prana y que sepa cómo funciona el tema y que os ayude a acceder a este nuevo tipo de vida y de vibración. Y nada, aquí os dejo mis experiencias durante estos 21 días y el cómo accedí a eso. Y bueno, espero que os ayude a comprender un poco más de qué va este tema y que os sea productivo. Un abrazo a todos. Hasta luego.